Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Info Conectados, conectados con la noticia. Estamos hoy con el abogado Leonel Núñez, profesional del derecho, que nos va a ampliar sobre los delitos electorales, precisamente en esta época de elecciones primarias y que se dieron un compendio de los mismos, poder ilustrar a la población, tanto nacional como internacional, sobre lo que ha acontecido en los últimos días y que tiene en tela de juicio la posibilidad o no de que vuelva a suceder en las elecciones generales. Abogado, qué gusto tenerlo con nosotros, poder compartir este espacio para estudiantes y también para la población en general, precisamente para conocer sobre estos aspectos legales que ha implicado el sistema de desarrollo de elecciones primarias, en el cual incurrieron en muchas situaciones y que a nivel internacional también Honduras está en el ojo, observado por los entes internacionales y por muchos que defienden la democracia, que es precisamente de eso. Y comenzando con esta conversación, una breve introducción de esta carrera que ha emprendido y por sobre todo también como político, cómo se vive este tipo de situaciones hoy, después de que en 1981 se estableciera la Carta Magna y ya se retomara el papel democrático, se dejara atrás el tema de las Fuerzas Armadas y se comenzara con un nuevo episodio en Honduras, que parece que cada vez se está volviendo más oscuro. ¿Cómo se interpreta desde el punto de vista legal? Buen día. Muchas gracias, licenciado. Algo muy importante es que la historia nos ayuda a no cometer los mismos errores o a ir mejorando. Usted manifestó que en 1981 volvimos nuevamente, bueno, en 1980 un proceso democrático en donde se hizo una Asamblea Nacional Constituyente para poder entrar en vigencia la nueva constitución. Los procesos electorales en Honduras han ido evolucionando poco a poco. En aquellos años se votaba bajo la bandera y cubría todo, alcalde, diputados, presidencia. Poco a poco se fue mejorando el sistema democrático, se fueron mejorando las leyes, en donde poco a poco se iba agregando ya no una papeleta, sino que ya eran dos papeletas. Ya era una papeleta para la presidencia, una papeleta para la alcaldía. Sin embargo, siempre bajo la fotografía de la bandera. Después se agregó la fotografía del candidato a alcalde, el candidato a presidente, y siempre la bandera de los diputados, pero aún todavía no estaba la foto de cada diputado. Se mantenía siempre bajo la parte presidencial, lo que era el Congreso Nacional. Se fue evolucionando, evolucionando, y hemos llegado a un momento en donde el ciudadano vota por el Ejecutivo, el presidente de la República, vota por el candidato a alcalde bajo la fotografía y vota bajo la fotografía de los candidatos a diputados indistintamente del departamento en donde cada uno es electo. Eso ha ido evolucionando y por lo tanto en esa evolución que ha tenido también evoluciona de pronto los mecanismos de fraude, la forma en cómo se puede manipular un voto, la manera en cómo se puede introducir o tratar de cambiar el pensamiento de una persona para que vote por X o por Y personas, bajo una presión ya sea monetaria o bajo una amenaza. Por eso surge con el nuevo Código Penal delitos que son netamente electorales. Esto lo contempla del 542 al 547 del Código Penal, establece cuáles son los delitos electorales. Esto ha venido de una u otra forma a cambiar en el sentido que la persona hoy debe tener más cuidado si quiere cometer un fraude o una institución política quiere cometer un fraude. Precisamente y enfocado en ese tema, ¿qué son los delitos electorales y cómo la gente los puede comprender en el entorno y en el compendio que lo establece nuestra legislación? Mire, hay algo importante que el concepto que tenemos sobre lo que son delitos electorales es que dice que son actos que atentan contra la integridad y transparencia del proceso electoral. Ese es el concepto de un delito electoral. Dice que estos delitos están tipificados no solamente en la ley electoral, sino que también en el Código Penal, como anteriormente se lo había establecido. Estos delitos electorales contemplados en el artículo 542, el 547 del Código Penal establecen cuáles son estos delitos. Por ejemplo, está el fraude electoral y habla sobre el concepto, que es la manipulación de los resultados, alteración de las actas, el voto múltiple o suplantación de identidad, lo que comúnmente nosotros mirábamos de que alguien llegaba con un
manojo de identidades y venía y llegaba y empezaba a buscarlos o a copiar con puño y letra y a firmar por esa persona. Entonces todo eso se fue contemplando para que surtiera un efecto en el sentido de que hubiese una penalización la persona que hiciera este tipo de actuaciones. También está, por ejemplo, lo que es la coacción al voto. Cuando una persona es coaccionada a votar por X o por Y persona. Un ejemplo claro puede ser un empleado público que se le obliga, se le coacciona a que debe votar bajo una bandera, sino con la sanción de ser despedido. Algo que en estos días lo estamos viviendo desde años atrás. También existe lo que es la compra de votos. Cuando a una persona se le ofrece una cantidad económica para que vaya a votar por X y se le pide, bueno, me vas a demostrar que votaste por mí mediante una fotografía. Mire, estos casos se dan muchas veces en aquellas personas que consumen bastante alcohol, en donde se buscan a estas personas y se les dice, bueno, te voy a dar una pacha de guaro, te voy a dar 500 lempiras, necesito que estés sobrio, lo ponen sobrio en ese día y dicen, vas a votar por esta persona. Entonces, existe y todavía siempre se sigue dando. Está la violación del secreto del voto, cuando una persona usurpa ese derecho de la secretividad sin el consentimiento de la persona. También puede ser un delito electoral. Está también lo que es el abuso de recursos del Estado, cuando el Estado por sí solo utiliza vehículos del Estado o material del Estado para poder estar en una campaña política. Eso también es un delito electoral. Existen otros delitos más, pero no sé si tiene alguna otra interrogante. Sí, en ese compendio que nos ha dado a conocer de los delitos electorales, ¿quién es el llamado a velar precisamente para que se cumplan y en su momento también sancionar a los que incumplen o a los que cometen este tipo de delitos? Mire, la primera institución creada para poder supervisar, vigilar que no se cometa este tipo de acciones es el Consejo Nacional Electoral. En el Consejo hay ciertas estructuras que están, por ejemplo, están los veedores que ellos mismos acreditan, están los custodios, que hay custodios tanto de centros de votación como custodios de transporte, pero que también sirven como veedores en un proceso, y están los miembros de la mesa electoral, aquellos miembros de la Junta Electoral, de la mesa, en donde también tiene que velar para que no se cometa un delito en el caso de hacer un sufragio. En segunda instancia, el Consejo Nacional, al verificar que existe realmente algún indicio de un delito, remite esta documentación al Ministerio Público. Y el Ministerio hace la acción de persecución penal mediante la investigación, y si la investigación arroja que efectivamente hay un indicio de un delito, pues va contra la persona o va contra las personas haciendo un requerimiento fiscal. Este requerimiento pasa al Poder Judicial para que un juez lo mire y en caso de existir realmente un indicio o una plena prueba que pueda ser condenada a esta persona. Sí, una vez habiendo ampliado este tema y dejando claro los delitos electorales, abogado, como segundo y temática que vamos desarrollando, ¿qué implica en estos momentos, en estas elecciones primarias que se realizaron, todo lo que se engloba alrededor de las Fuerzas Armadas, del Consejo Nacional Electoral y el papel del Ministerio Público? ¿Cómo se manifiesta y por dónde se debe caminar para poder llegar a una claridad de qué fue lo que sucedió, qué es lo que falló y cómo se observa desde el punto de vista también legislativo y todo lo que está haciendo el Congreso Nacional con respecto a este tema? Bien, el Consejo Nacional es la institución encargada de llevar los procesos electorales. Este Consejo Electoral, por la importancia que tiene, la misma Constitución establece que las Fuerzas Armadas en el proceso electoral van a estar bajo el mando de esta institución. ¿Qué quiere decir con esto? Que el artículo 272 de la Constitución establece cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, que es la custodia, transporte y vigilancia de las maletas electorales y las maletas que le integran. Bueno, los votos, el cuadernillo, todo aquello que involucra lo que es una junta electoral al momento de ejercer el sufragio. Esta función de las Fuerzas Armadas fue la que en este momento no se vio que se cumplió a cabalidad. Y no se cumplió a cabalidad en dos municipios, en el Distrito Central y en San Pedro Sula.
Sin embargo, en los demás municipios de Honduras sí se llegó a abrir la urna en el tiempo correcto, se cerró en el tiempo correcto y no hubo ningún problema de custodia, pero sí en estas dos ciudades. Sin embargo, eso no quiere decir de que porque se llevó bien en los demás municipios es que no haya existido algún tipo de indicio de algún delito electoral por parte, en este caso, de las Fuerzas Armadas, por parte de los custodios que están obligados también a estar presentes al momento de las maniobras electorales. Y sí creo de que hubieron muchas falencias en donde la historia nos ha indicado que siempre las Fuerzas Armadas nunca han fallado, pero en esta ocasión desgraciadamente sí fallaron. Y eso es lo que llama poderosamente la atención en base a lo que el hondureño está pensando, qué puede suceder para las elecciones generales. El tema es la incertidumbre que se ha creado alrededor de quién tiene o quién deja de tener la culpa. Aquí la puntualidad debería ser cómo se hace para evitar este tipo de circunstancias y por sobre todo que se dé y que se establezca quién tiene una responsabilidad sobre este tipo de situaciones que sin duda alguna que hoy nos ponen en la palestra internacional. Claro, ahora, el actor principal después del ciudadano son los partidos políticos constituidos, que también están protegidos por la Constitución para poder mantener o establecer un tiempo de paz y de democracia en el país. ¿Qué haría o qué debe de hacerse? Quienes deben garantizar de que la democracia en Honduras no se quebrante, en primer lugar, después de las Fuerzas Armadas, son las instituciones políticas, porque son los principales actores, son los que van a ocupar la mesa electoral, son los que ponen los custodios, son los que ponen los veedores. Por lo tanto, para que esto no se repita, significa que cada partido político debe de hacer su trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Acreditar a sus representantes en cada junta de recepción de votos, acreditar a sus custodios, acreditar suficiente personal para la veeduría del proceso, para poder, de una u otra forma, darle al hondureño transparencia y sobre todo certidumbre de que la elección se va a llevar a cabo conforme dice la normativa procesal y la normativa electoral. Sí, a propósito de la normativa, el CNE es el que juega un papel importante y bajo esa directriz están las mismas Fuerzas Armadas, pero hoy encontramos situaciones contraproducentes unos contra otros sin tener una claridad del panorama que se vislumbra. Mire, yo creo que lo primero es que cada persona debe de asumir su responsabilidad. Es como el que la persona que bebe, que es alcohólica, y va a dejar de beber el día que reconozca que es alcohólico y que le está haciendo daño. ¿Qué pasa? Hoy las Fuerzas Armadas no asumen su responsabilidad de decir, bueno, nos equivocamos en esto, y el Consejo Nacional también no está asumiendo su responsabilidad de decidir o de reconocer que también se equivocó. Ese es el primer punto de partida. Si cada uno de ellos reconoce que cometieron errores, entonces van a empezar a tener puntos en coincidencia. ¿Cuáles son estos puntos? En no cometer los mismos errores para un proceso electoral general. Ahora, desgraciadamente, el ambiente que vivimos en el país en este momento, que cada día se polariza más, nos trae consigo pleitos que no tienen absolutamente nada que nos traiga un beneficio, porque las Fuerzas Armadas tienen que estar conscientes que están bajo el mando del Consejo hasta el día 8 de abril y que después van a estar nuevamente bajo el mando del Consejo para poder llevar a cabo las elecciones. Pero sí tiene que haber cordura y reconocimiento de ambas instituciones para no, y sobre todo la veeduría de cada partido político y de cada hondureño. Abogado, el Congreso Nacional ha nombrado una comisión, el Ministerio Público está realizando investigaciones. ¿Qué podemos esperar de estos entes que tratan de esclarecer y de ver de qué manera se permite y mediante estas investigaciones se logra primero establecer responsabilidades y luego buscar la mejora continua de que el proceso electoral general esté garantizado? Mire, una situación muy importante que el ministerio debe investigar es el principio del dolo. Si no existe dolo en una acción, no existe delito. Esto quiere decir que si el Ministerio Público puede en su investigación, vaya la redundancia, mira que existió la voluntad y el conocimiento
de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas para causar este desastre, pues sí existe un delito. Si ellos logran, mediante su investigación, ver que existe una voluntad y un conocimiento de parte de los concejales para que la elección fuese un desastre, pues sí existe un delito. Pero si no existe o no pueden probar el dolo, lo que hubo fue una negligencia. Y como negligencia lo que tiene que tener es un llamado de atención, porque tampoco se trata de andar persiguiendo personas para meterlas presas. Se trata de que este error que se cometió hoy no se cometa en noviembre 30 de este mismo año. ¿Peligra a propósito de eso la continuidad de los actuales concejales? ¿Qué debe suceder dentro al interior de las Fuerzas Armadas con respecto a esto que precisamente es el punto toral, de ver cómo se encuentra el camino y la solución para que no vuelva a acontecer eso? Mire, si estuviésemos en un país en donde la objetividad es una norma, yo le diría, pues bueno, hay que destituir a los 5 concejales y hay que destituir al Estado Mayor Conjunto. Pero como vivimos en un momento político bastante polarizado, yo creo que no conviene la destitución de ninguno de los miembros de los concejales, ni tampoco conviene el cambio del jefe del Estado Mayor Conjunto. Lo que nos conviene como hondureños es, reitero, el reconocimiento del error de cada uno de ellos y la rectificación para no cometer estos mismos errores el día de mañana. Ahora, ya una vez ampliado esto de las posibilidades y las investigaciones desde los institutos políticos, precisamente usted ha participado en política, recientemente estuvo participando también con el Partido Nacional. ¿Cómo se da y cómo se genera este panorama buscando esa integridad en el pueblo hondureño y no creando confusión ni caos? Mire, el pueblo hondureño dio una clara demostración de democracia el día 9 de marzo, porque aun y cuando hubieron urnas que se abrieron a las 11 de la noche, la gente llegó a votar y había gente 3 de la mañana votando en centros de votación. Esto quiere decir que la educación democrática los hondureños la tenemos. Esto quiere decir que el hondureño ha demostrado a las autoridades que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se vulnere el derecho a elegir y ser electo y el derecho a una sucesión presidencial en el buen sentido de lo que es la alternabilidad en el ejercicio del poder. Sí, y dentro de ese panorama general, de esa alternabilidad, se garantiza o se puede establecer que realmente se va a dar en nuestro país y que no estaremos a puertas de nuevamente otras situaciones complicadas que ya las conocemos todos. Mire, yo hablaba con algunos amigos y haciendo memoria, cada 4 años estamos en crisis electorales en el país. Es increíble, cada 4 años estamos defendiendo la democracia, que hay que garantizar la democracia. Yo creo que eso ya debe ir disminuyendo, ese miedo de que cada 4 años alguien se quiera perpetuar en el poder. Creo que hay que ir evolucionando también en la ley en ese sentido. Creo que hay que ser más estricto en la persona que pretenda de una u otra forma vulnerar la democracia. Creo que la traición a la patria es necesario venir y fortalecer más en el sentido de la persecución con respecto a personas que violentan la Constitución a cada rato. Los hondureños hemos evolucionado, abogado. Hemos evolucionado los hondureños, lo que no ha evolucionado en las clases políticas, más bien ha retrocedido, se vuelven bastante arcaicos, se vuelven bastante dinosaurios, porque este tipo de acciones se miraban en los años 60, 50, 70, inclusive cuando Honduras vivía de golpe tras golpe. En este tiempo no deberíamos estar viviendo aquí, en ese sentido. Deberíamos estar viviendo un ambiente, una fiesta electoral cada 4 años, motivados los hondureños por ir mejorando. Pero no estamos viendo eso. Y eso no es culpa de los hondureños, es culpa de la clase política hondureña que todavía no ha entendido que para que Honduras salga adelante y progrese, necesitamos hombres y mujeres, número uno, que no mientan, que no roben y que no quieran, mediante mecanismos fraudulentos, quererse quedar en el poder. Ese es y sería un mundo perfecto, sería una Honduras perfecta, pero la realidad es lo que nosotros actualmente tenemos. Precisamente y abordando el tema en general de la política, carecemos de poder ver una estructura real de alguien que pretenda tener un plan establecido de desarrollo en general de país.
Es que, mire, tiene que existir ya existe un plan país que se trabajó en el gobierno de don Porfirio Pepe Lobo. Sin embargo, no se fue respetando ni fue evolucionando. Lamentable realmente. Y lo otro, como usted mismo lo ha manifestado, el objetivo de un proceso electoral y de que haya nuevas autoridades, que el país vaya mejorando, que mejore la inversión extranjera, la inversión local, que haya fuentes de trabajo, que haya una mejor educación, que haya una mejor salud. Sin embargo, en vez de ir caminando hacia adelante, el país se ha visto en índices bastante alarmantes, inclusive la seguridad jurídica en el país es totalmente lamentable también. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué es aquello que se vuelve un tanto difícil de poder superar en cuanto a los obstáculos de ingresar y querer ser diferente en los espacios de política? Mire, en espacios de política hay un factor bastante predominante, y máximo en las últimas elecciones, es que una persona sin recursos económicos va a ocupar un cargo de elección. Se ha elevado el costo porque la persona se ha acostumbrado, el hondureño, a que no voy a apoyar a fulano si mientras tanto no me dé algo antes a cambio. Eso está en todos los partidos políticos. Hay que ir creando una escuela política desde la primaria al niño, diciéndole cuál es la importancia de ir a votar por X o por Y personas, que no es porque me dio algo hoy, sino que por lo que me pueda dar el día de mañana, de acuerdo a sus antecedentes como persona. Precisamente lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a un sinfín de promesas y al momento de estar en el curul, en el poder, en la presidencia, se les olvidó las circunstancias, porque tampoco existe en el plano legal un antecedente o una ley que establezca una continuidad de respeto tanto en los planes de gobierno como para establecer los mismos y ofrecerlos. Y no solamente eso, sino que hay muchos planes de gobierno que quedan en un gobierno anterior, que los asume el nuevo gobierno y los asume como que los creó. También ese es un error en los últimos años, ¿va? Porque antes no era así. Antes se le daba mérito también al que había salido. Así como se señalaba los errores, también se decía, bueno, hizo esto de manera correcta. Creo de que la población hondureña, nosotros los hondureños, debemos ser más exigentes en las personas que queremos que nos gobiernen. Y bueno, la política se basa en esperanza, ¿va? Se basa en promesas. Lo lamentable es cuando las promesas no se cumplen o cuando se promete más de lo que se puede cumplir. En eso el hondureño tiene que ser inteligente para saber quién nos está mintiendo y quién sí nos puede realmente lo que promete cumplir. Ya para ir finalizando, abogado, entramos a un tema álgido y es el tema precisamente del costo de la democracia en nuestro país. Realmente se está transformando, se está invirtiendo bien con la gran cantidad de dinero que se destina para poder realizar este tipo de democracia, para poder darle la oportunidad en el desarrollo del pueblo hondureño de elegir y en su oportunidad de ser electo. Mire, fueron más de 2.000 millones de lempiras que se invirtieron en este proceso electoral, de los cuales 340 millones fueron destinados para el TREP, un TREP que nunca funcionó. O sea, prácticamente 340 millones de lempiras se votaron el día 9 de marzo. Asimismo, hay bastante dinero que se da a cada partido político para capacitación de mesas electorales, para capacitación de capacitadores. Hay bastante dinero que se invierte en eso, que creo que no debería el Estado estar invirtiendo en eso, sino que cada partido político debería autofinanciarse ciertas labores que no le corresponden al Consejo. Y eso precisamente hay desarrollo en otros países que terminó quitando esa situación de la inversión en democracia y ahora los partidos políticos son los que se financian y tienen esa posibilidad de tener una proyección real con respecto a sus habitantes, a la gente que quieren llegar, porque no aprovechan los recursos del Estado para poder ofrecerlo. Es correcto. Lo sano sería que cada partido político se autofinancie su campaña interna. O sea, el proceso de todo, mesa y todo lo demás, cubrir las personas. Y que en el proceso general sí debería el Estado pues dar un apoyo económico para que se desarrollen las elecciones, porque es el mismo Estado el que está
lo que se está trabajando en lo que es democracia. Sin embargo, reitero que lo que es el presupuesto para una elección primaria interna debería revisarse porque fueron más de 2.000 millones y para la elección general se van a necesitar mucho más de 2.000 millones prácticamente. Estamos hablando más de 5.000 millones de lempiras en un año solamente en procesos electorales. Sí, abogado, en conclusión, el hondureño puede tener confianza y garantía de que se pueden establecer las elecciones generales, que esto que ha pasado en las elecciones primarias servirá como un ejemplo, o realmente seguiremos estando en etapas grises y de caos, y en el caos el mejor beneficiado siempre sigue siendo la clase política y no el pueblo hondureño. Mire, las acciones que se dieron el 9 de marzo no es para que tengamos confianza, todo lo contrario, es para que desconfiemos, exijamos, preguntemos, pidamos, de tal manera de garantizar unas elecciones realmente lícitas, transparentes, participativas. El pueblo hondureño no puede confiar en que va a haber un proceso el 30 de noviembre si estas acciones no se corrigen. Y deben de corregirse con tiempo de antelación, no faltando días. Sí, bien, muchas gracias al abogado Leonel Núñez, que nos ha ampliado sobre estos temas de los delitos electorales y hemos hecho un recorrido de cómo se ha visualizado y cómo se da este tema de cara a las elecciones generales en el mes de noviembre. Para Infoconectados, conectados con la noticia, en la clase de Audiovisual 2 les informó y hemos platicado con el abogado Leonel Núñez, Nilson Flores. Muchas gracias.